Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de la Borbolla y voy a hacer este video para la representación de economía Pareco para explicar el modelo de Solow. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. El modelo de Solow está, digamos que, como determinado por tres ecuaciones. La primera es la del PIB per cápita. Sabemos de contabilidad del crecimiento que tenemos una ecuación de producción como esta: A por el capital agregado a la teta, por n a la 1 menos teta, que tiene rendimientos constantes a escala, y el pi per cápita es y entre n, y lo que vamos a hacer entonces es, para sacar el pi per cápita, dividimos esta expresión que tenemos aquí entre el número de trabajadores n, y por regla de los exponentes nos queda a por k a la teta por n a la menos teta, porque los unos se van, y esto se puede escribir como A por K entre N a la teta, que esto a su vez es A por el capital per cápita a la teta. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. El PIB per cápita está dado por la productividad total de los factores por el capital per cápita elevado a la teta. Posteriormente, pasamos a la segunda ecuación que nos dice cómo es que se forma ese capital per cápita, ¿no? Entonces, la inversión per cápita, que es la que me dice cuánto de capital vamos a crear, igual a esta y chiquita, vamos a ponerlo en otro color, en verde. Esta I pequeña va a ser igual a mi PIB per cápita por una tasa de ahorro. Es decir, de todo lo que producimos, una fracción S la vamos a destinar a invertir en capital. Y por último, tenemos la inversión per cápita mínima necesaria para mantener el capital per cápita constante. Y esta cosa está dada por, vamos a poner en azul, N más delta por el capital per cápita. Y la lógica de esta inversión mínima necesaria es algo así como, supongan que en una economía cada persona tiene una computadora, ¿no? Entonces el capital per cápita es una computadora. Si de repente nace una nueva persona y se une a la economía y una computadora se deprecia, es decir, se echa a perder, entonces vamos a tener que reponer dos computadoras, ¿no? La que se estropeó y una nueva para el nuevo integrante de la economía. Entonces, a mayor crecimiento de la población, que es esa N, ¿no? Esta N es igual al cambio porcentual de la población. A mayor N o a mayor depreciación, vamos a tener que invertir más para mantener ese capital per cápita constante. Entonces, ahora sí, con estas tres ecuaciones podemos dibujar la gráfica del modelo de Solow. En el eje vertical ponemos el PIB per cápita, pero realmente va a funcionar para poner cualquier variable per cápita, y el eje horizontal, es decir, va a ser exclusivo del capital per cápita. Entonces, vamos primero con nuestra primera ecuación, que es la que nos da el PIB per cápita. La roja nos dice que el PIB per cápita es una función de cap minúscula elevado a la teta. Como teta está entre 0 y 1, nos queda una curva como si fuera
un tipo de raíz cuadrada, ¿no? Nos queda una cosa así. La recta del PIB per cápita. Luego vamos a pasar a la recta de la inversión. La inversión es lo mismo que la recta roja, solo que achicada por una fracción S, ¿no? Tiene la misma forma, solo que está un poco más por debajo, porque S es un número más pequeño que 1. Entonces queda algo así, que sustituyendo esa Y nos queda S por A por K a la teta, y ahí se ve esa forma que tiene la función con respecto al capital per cápita. Y por último, graficamos la inversión mínima necesaria para mantener el capital constante. Eso es n más delta por k. Como k no está elevado a nada, es una recta que tiene pendiente de n más delta. N más delta a la k. Ahora bien, como voy a explicar en un momentito, en este punto muy importante, donde se cruza la recta azul y la curva verde, donde la inversión mínima necesaria para mantener el capital constante es igual a la inversión, ese punto es el que nos da nuestro capital de estado estacionario. Y para ese capital de estado estacionario, la curva roja nos dice cuál es nuestro PIB per cápita de estado estacionario. Ahora, ¿por qué es desde el estado estacionario? Supongamos que estamos en un nivel de capital más pequeño, digamos, esa K minúscula 0. A ese nivel de capital, la distancia entre el eje y la recta azul nos dice cuánto hay que invertir para mantener el capital per cápita constante. Y pero si se fijan, nosotros no estamos invirtiendo solo eso, sino que estamos invirtiendo más. ¿Cuánto estamos invirtiendo realmente? Hasta la recta verde. Por lo tanto, la diferencia entre ese espacio entre la curva verde y la recta azul es la inversión de sobra, ¿no? Hasta lo azul es para mantenerlo constante y el resto es capital per cápita de sobra y por lo tanto el capital per cápita aumenta. Acumulamos capital per cápita. ¿Cuánto? Pues la diferencia entre la recta verde y la azul. Y entonces vamos a pasar a un capital per cápita, digamos 1, a este de acá, ¿no? Y tenemos la misma historia. Tenemos una diferencia entre la verde y la azul, aunque ya es un poquito más chiquita, y entonces aumentamos el capital acá 2, y misma historia. Estamos invirtiendo más de lo que necesitamos para mantenerlo constante, entonces seguimos aumentando, 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 hasta que llegamos al capital de estado estacionario. En ese punto, nosotros estamos invirtiendo exactamente lo necesario para mantener el capital per cápita constante y por lo tanto el capital per cápita ya no se mueve. Y a eso se refiere con que es el capital per cápita de estado estacionario. Una historia similar ocurre si empezáramos a la derecha, ¿no? Lo voy a poner aquí rápidamente. Si nuestro K0 estuviera a la derecha, tenemos que estamos invirtiendo menos de lo necesario para mantenerlo constante. Entonces, esta diferencia de acá es lo que nos está faltando para mantener el capital per cápita constante y por lo mismo el capital per cápita disminuye, ¿no? Estamos desacumulando, por así decir, capital per cápita y disminuiría a un K1 que está por acá. Y entonces en K1 tenemos una historia similar, estamos invirtiendo todavía un poquito menos, invertimos menos hasta que llegamos al capital de estado estacionario. Esa es la historia a grandes rasgos. Algo muy importante que hay que notar es que en el estado estacionario, casi que por definición, las variables per cápita no crecen. No significa esto que sean cero, pero ya no están creciendo. Sin embargo,
las variables agregadas sí siguen creciendo. En particular, el PIB agregado y el capital agregado crecen a la tasa de crecimiento de la población, que es esa N minúscula. Esto se puede ver de muchas formas, pero una es decir, pues el PIB per cápita es igual a el PIB agregado menos la tasa de crecimiento de la población, que esto es igual a N. Y este de aquí, el PIB per cápita, no está creciendo en el estado estacionario, es igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual al cambio del PIB agregado menos N, y entonces tenemos que el PIB agregado crece a la tasa de crecimiento de la población, de tal forma que el PIB per cápita no cambie, ¿no? Esa es toda la idea del estado estacionario. Sin embargo, y lo mismo ocurre con el capital agregado. Sin embargo, en la transición al estado estacionario, digamos, de K0 a K de estado estacionario, y para que no se confundan, me estoy refiriendo a este K0. Estos de acá ya no importan mucho. En la transición de K0, el capital de estado estacionario, el PIB per cápita sí aumenta. Y el capital per cápita también aumenta. Está aumentando de K0 al capital per cápita del estado estacionario. No me quiero meter demasiado, pero podemos jugar un poco con qué pasa si cambian los parámetros. Digamos que cambia la tasa de ahorro, aumenta la tasa de ahorro. Entonces teníamos originalmente nuestro modelo de Solow con esas curvas. Ya, esta inversión es la que nos daba por la primera tasa de ahorro, y ahora vamos a pasar a una nueva tasa de ahorro más alta, y entonces nos queda esta inversión con una tasa de ahorro más elevada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Inicialmente estábamos en este punto de capital de estado estacionario. Sin embargo, con esta nueva tasa de ahorro S', vamos a encontrarnos en un nuevo estado estacionario dado por este punto. Por este punto. Y por lo tanto, como una historia muy similar a la que había contado arribita, en el punto del capital estado estacionario 0, la inversión que realmente se está realizando, que es la dada por la curva naranja, es mayor que la inversión mínima necesaria, que es la que está dada por esta recta de aquí, ¿no? La de la inversión mínima necesaria. Y entonces aumenta el capital del estado, el capital per cápita, irá aumentando acá, se va haciendo más chiquita la acumulación de capital hasta que llegamos al nuevo capital de estado estacionario. En el nuevo estado estacionario, otra vez las variables per cápita van a tener una tasa de crecimiento igual a 0, porque eso ocurre siempre en el estado estacionario. Sin embargo, el nivel va a ser más alto, ¿no? El nivel del capital per cápita aumentó del negro al naranja, y el PIB per cápita también aumentó. Originalmente teníamos este PIB per cápita estado estacionario 0, y al final acabamos con este PIB per cápita de estado estacionario. Entonces, aunque al final en ambos estados estacionarios las variables per cápita ya no crecen, el nivel de las variables per cápita aumenta después de que aumenta la tasa de ahorro.
Y poniendo otra historia, supongamos que no aumenta ese, sino aumenta la tasa de crecimiento de la población. Y entonces tenemos aquí una tasa de ahorro, acá la del PIB. Si aumenta, esta cosa de acá es N más delta por K. Si aumenta N, entonces la pendiente se hace más grande, ¿no? Se hace más vertical esa recta de inversión mínima necesaria. Pasamos a algo acá. N' más delta por K. Y otra vez, si estábamos originalmente en este punto de estado estacionario, entonces nos vamos a mover ahora hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la inversión efectiva, que es la que está dada por ese punto de ahí, es menor que la inversión mínima necesaria nueva para mantener el capital per cápita constante. Entonces, el capital per cápita, digamos que es desacumulado, se va hacia la izquierda y terminamos en este nuevo punto de estado estacionario. Siempre el estado estacionario se obtiene de igualar la inversión mínima necesaria para mantener el capital per cápita constante con la inversión que se está generando en esa economía, que es la tasa de ahorro por el PIB per cápita. Y otra vez, la tasa de crecimiento de las variables per cápita en el estado estacionario es igual a cero. Lo que es un poco relevante aquí es que las variables agregadas ya no tienen el mismo crecimiento que tenían en el primer estado estacionario, ¿no? Digamos que en el primer estado estacionario, el cambio porcentual de Y agregada y el cambio porcentual de K agregada era igual a la tasa de crecimiento de la población inicial. Pero en el segundo estado estacionario van a seguir creciendo a la tasa de crecimiento de la población, pero ya es una tasa distinta, ¿no? Ya no es N, sino es N'. Entonces, bueno, nada más era notar que cuando cambia la tasa de crecimiento de la población, en el nuevo estado estacionario, las variables per cápita crecen en una tasa distinta porque la tasa de crecimiento de la población es distinta. Y bueno, eso era, digamos que creo que lo más importante sobre esto. Ahora vamos a pasar a esta cuestión de la regla de oro, que se refiere a en qué punto vamos a maximizar el consumo. Voy a poner una vez más esta gráfica de acá. Y bueno, esta es una posibilidad. Digamos que ahora vamos a elegir nuestra tasa de ahorro para maximizar el consumo. El consumo está dado, al menos el consumo como en estado estacionario, es la diferencia entre el PIB per cápita y el ahorro, ¿no? Esta diferencia de acá. Ahora, supongamos que, como buscando tener un PIB per cápita más alto, aumentamos la tasa de ahorro. Y la aumentamos aquí. Si bien el PIB per cápita sí es más alto, pasamos de este punto a este punto de acá, ligeramente más alto, el consumo es más bajo porque gran parte de nuestro ingreso que estamos destinando a invertir y no a consumir, ¿no? Estamos ahorrando en vez de consumiendo. Entonces, el consumo, que es la diferencia, insisto, entre la curva de PIB per cápita y la curva de inversión, se hace más pequeña. Entonces, nuestro consumo está disminuyendo. Ahora, si hacemos una tasa de ahorro muy, pero muy pequeña, digamos una cosa como esta, tenemos, bueno, hasta ahí nos quedó grande, ¿no? Pero esta sería nuestro consumo, la diferencia entre el ahorro y el PIB per cápita, ese es nuestro consumo. A lo que voy con todo esto es,
hay cierta tasa de ahorro en la que se maximiza el consumo, ¿no? En donde esa diferencia entre las curvas es más grande. Y esa tasa de ahorro máxima está dada por el punto, este es A por K a la teta, esta es la inversión mínima necesaria para mantener el capital constante, en aquel punto donde la curva del PIB per cápita, es decir, la curva de arriba, tiene la pendiente de la recta de la inversión mínima necesaria, en ese punto se maximiza el consumo. Entonces, en un punto como este, la curva del PIB per cápita tiene la misma pendiente que la curva de la inversión mínima necesaria. Entonces, en un punto como este, tenemos que ahí está nuestro capital per cápita de oro. Aquel punto donde se maximiza este espacio. Y para llegar a ese capital per cápita de oro en el estado estacionario, tenemos que hacer que la curva de inversión pase por ahí. Algo así como eso de ahí. Entonces aquí vamos a tener nuestra tasa de ahorro de oro por el PIB, no por el capital per cápita. Esa va a ser la que maximice el consumo. Eso es todo lo que se puede ver gráficamente. Ahora voy a pasar a un ejemplito numérico para sacar el estado estacionario y después el capital el capital y todas las variables que maximizan el consumo, ¿no? El capital de oro. Entonces, supongamos que tenemos una función de producción, ya le voy a poner números, no A. Digamos que A es 2 y tenemos K a la 1 medio, N a la 1 medio, de tal forma que el PIB per cápita es igual a esa A por el capital per cápita a la 1 medio. Y además vamos a tener una tasa de ahorro del 40%, que la población crece 10% cada año. Y por último, que la depreciación también es del 10% cada año. Entonces, para obtener el estado estacionario, lo que hay que hacer siempre es igualar la curva de inversión con la de la inversión mínima necesaria. Es decir, igualamos S por Y a N más delta por K. Sustituyendo, vamos a tener 0.4 por Y igual a 0.1 más 0.1 por K. Y para tener todo en una variable y poder resolverlo, sustituimos Y, sabiendo que esto es A por K a la teta, que en este caso es 2 por K a la 1 medio, ¿no? Este de aquí. Entonces, tenemos que 0.4 por 2 por K a la 1 medio es igual a 0.2 por el capital per cápita. Voy a pasar este dividiendo y este dividiendo y queda que 0.4 por 2 a ver, no lo vayamos a regar. 0.4 por 2 es 0.8 entre 0.2 nos da que es 4 y este K entre K a la 1 medio nos da K a la 1 medio, ahora sí que es 1 menos 1 medio en los exponentes. Y entonces nuestro capital de estado estacionario va a ser igual a 16. Así sacamos el estado estacionario, igualando la inversión a la inversión mínima necesaria. Ahora vamos a sacar las variables de oro. Como dijimos, para sacar las variables de oro,
hay que igualar la pendiente de la curva del PIB per cápita a la pendiente de la inversión mínima necesaria. Algo así, vamos a igualar la derivada de Y con respecto a acá a N más delta, que N más delta es la pendiente de la recta, ¿no? Derivando Y per cápita respecto a acá, nos va a quedar 2, bajamos el exponente, que es 1/2, por K a la 1/2 menos 1. Y N más delta es 0.2. Resolviendo esto, 2 por 1/2 nos queda 1, y K a la 1/2 menos 1 nos da menos 1/2. Otra vez pasamos ambos dividiendo. Nos queda 1 entre 0.2 es 5. Y acá a la 1/2. Entonces nuestro capital de oro es igual a 25. Es decir, si este capital de oro era igual a 25, con nuestra tasa de ahorro inicial, digamos que esta es nuestra tasa de ahorro inicial, nosotros teníamos un capital de 16. Y por lo mismo no estábamos en el capital de estado estacionario de oro. Ahora, ¿cuál es la tasa de ahorro que nos va a llegar? La tasa de ahorro que nos va a llegar al capital per cápita de oro. Pues tenemos que checar a qué nivel de S por Y tenemos este 0.2 por el K de oro, ¿no? Y este también es el Y de oro. Y entonces sustituimos S y aquí tenemos 2 por el K de oro a la 1/2. K de oro a la 1/2 igual a 0.2 por 25. Este K de oro a la 1/2 es 5, entonces nos queda S por 2 por 5, 10, igual a 0.2 por 25, que es igual a 5. Y entonces la tasa de ahorro que maximiza el consumo es 5 entre 10, 1/2. Y ahora sí que como regla general, esta S de oro siempre va a corresponder al exponente que tiene el capital. Entonces, bueno, así estuvo. Si la tasa de ahorro inicial fuera, en vez de 0.4, 0.6, nuestro capital de estado estacionario hubiera sido más alto que el capital de oro, y entonces habría que reducir la tasa de ahorro para reducir el capital y maximizar el consumo. Creo que eso es todo lo más importante del modelo de Solow, y espero que les haya sido de utilidad.